Ya estamos de regreso y doy la bienvenida del estudio de CIPSE Noticias más temprano al magistrado en retiro Santiago Altamirano. Vamos a platicar sobre la segunda sesión de la Subcomisión de Reinserción y Reintegración Familiar y Social de Adolescentes. Muy buenos días, qué gusto tenerla acá. Buenos días, no, pues muchas gracias por la invitación. Un saludo al teleauditorio y pues muchas gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. Un gusto tenerla acá, poder seguir platicando de estos temas que en alguna ocasión ya habíamos platicado, porque le siguen extendiendo las invitaciones para poder participar en este tema tan importante que es la reinserción de adolescentes aquí en Yucatán y a nivel también de internacional y en otros lugares, con toda la experiencia que usted tiene. En esta ocasión, una segunda sesión, ¿no? Vamos a darle utilidad, ¿no? Claro. A lo que nos ha dejado el Estado y de cierta forma, pues regresarle pues parte de lo que me ha dado finalmente el sueldo a través de impuestos, ¿no? Participando en estos escenarios en donde de una u otra manera no hay una percepción, no hay un sueldo, por decir así, sino que son invitaciones. De hecho, comentábamos fuera del aire, ¿no? El tema de cuál es la razón, el motivo de la invitación, y no es otro como el de los que se encontraban ahí también, que me encuentro yo en la misma situación, que son expertos en la materia y que de una u otra manera pues vamos a aportar a las ideas que se van virtiendo en este escenario. De los órdenes de gobierno legislativo, ejecutivo, judicial, tratando de buscar pues las mejores estrategias para poder tener el mejor programa de reinserción de adolescentes. Sí, recordemos un poquito que, como bien dices, en el tema de la justicia penal para adolescentes no solamente se trabaja en la parte de reinserción, sino también en la parte de reintegración y de reeducación. Entonces, estos temas que a veces parecen que son simples palabras, tienen una profundidad enorme, ya que específicamente en el tema de adolescentes, la parte de reeducación abarca lo que sería en adultos la sentencia. Okay. La sentencia en adultos pues es prácticamente una pena y se pues, suscribe a prácticamente un tiempo de prisión, y en adolescentes no. En adolescentes la pena de cierta forma es trasladada a un escenario socioeducativo, y el escenario socioeducativo es donde viene este tipo de complicaciones, que los escenarios como este en el que participé nos permite tomar decisiones que van a convertirse en lineamientos que servirán precisamente para el tema de la reeducación. ¿Están comenzando con estos trabajos? Mira, esta es la segunda reunión, no me habían invitado a mí a la primera, esta es la segunda reunión, ya me invitaron a la segunda. La primera realmente fue de instalación, de cierta forma está ahorita adhiriéndose o integrándose, incorporándose con distintas personas. Bien dices tú que la participación de los poderes, los tres poderes del Estado, pues es importante. Sin embargo, no solamente es eso, sino también hay participación, en este caso, del Consejo de la Judicatura Federal, que bueno, para orientar un poquito al auditorio, sería aquel que pertenece a lo que sería la Suprema Corte, que más bien la realidad es la Suprema Corte pertenece al Poder Judicial Federal. Ahora, qué difícil o qué importante también visibilizar estos temas. A veces creemos que los adolescentes no hay consecuencias, ¿no? en algunos actos, ¿no? Mira, definitivamente creo que la sociedad no tiene la información correcta. Durante el tiempo que estuvimos ejerciendo directamente la función, tanto en el Poder Ejecutivo a través de lo que es la Vicefiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes y lo que es la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes del Poder Judicial, lo que se hacía es hacer un trabajo precisamente de divulgación para poder socializar el contenido de la norma y que se comprendiera en los distintos rubros de la sociedad cuáles son los alcances de la participación de una niña, niño o adolescente en un tema de índole penal. Porque como bien dices, pareciera que las personas que son menores de 18 años no tienen consecuencias, cuando realmente sí hay consecuencias. Y si habláramos de algún tipo de delito en adolescentes, ¿el más común cuál vendría siendo acá en Yucatán? Bueno, en Yucatán, a diferencia de otros estados, tenemos la mayor incidencia. Hasta hace un año y meses que yo me retiré del Poder Judicial, seguía siendo los delitos del ámbito patrimonial que se conocen dentro del Código Penal. En concreto, un ejemplo sería el robo en cualquiera de sus modalidades. Ahora, qué difícil también la parte de poderse reintegrar a una sociedad o también al campo laboral, ¿no? Después de haber estado en un proceso como este. Fíjate que al igual que en adultos hoy, el nuevo sistema de justicia tiene unas características que permiten a cualquier imputado o alguna persona que hubiera compurgado alguna pena, en este caso hablando de los adultos, o hubiera cumplido con su tratamiento, un adolescente, poderse volver a reintegrar a la sociedad. Pensando un poquito en lo que tú decías, ¿no? El tema de los antecedentes, que realmente hoy para los adultos tiene una serie de reglas que les permite a todos aquellos que por primera ocasión hubieran cometido un tipo penal poder desaparecer de forma más rápida y expedita
ese antecedente, siempre y cuando se cumplan estas reglas. En el caso de los adolescentes, a diferencia de los adultos, no aparece ningún antecedente penal, en virtud precisamente del tipo de sistema que hay. Y es ahí donde entra lo que tú acertadamente comentabas, en donde la sociedad tiene que estar enterada y en conocimiento del contenido de las normas para poder tomar las decisiones correctas y pueda darse cumplimiento a esta parte que no solamente es la reinserción, sino la reintegración y además la reeducación de cualquier adolescente que cometa algún tipo penal. ¿Qué pasa en el caso de un adolescente cuando termina, yo no sé si es correcto decirlo, pero es una condena, es una sentencia? Sí, es una condena, es una sentencia, no cambia. En el caso de los adolescentes hay que recordar que la Constitución, en el artículo 18, claramente habla de la posibilidad de cometer una hipótesis delictiva por parte de un adolescente o por parte de una niña o niño. La diferencia va a radicar en cuáles son los efectos para las niñas y niños, cuáles serían los efectos para un adolescente y cuáles serían los efectos para el adulto. En el caso de los adolescentes y en el caso de los adultos, para ambos grupos, el tema, vamos a decir, técnico o el lenguaje jurídico técnico del ámbito penal se conserva. Es decir, seguimos hablando de prisión preventiva, seguimos hablando de una sentencia condenatoria, seguimos hablando de imputado, entonces ahí no se pierde. En donde totalmente desaparece y que ahí sí son inimputables son las personas de menos de 12 años hacia atrás. En adelante no, seguimos conservando el mismo escenario y de hecho la propia ley, que es muy larga, que bueno, no se la van a aprender en una ocasión nada más, pero pues es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Sigue siendo penal. O sea, ¿puede ver un niño de 7 años que cumpla un proceso? Un niño de 7 años, en todo caso, lo que va a ocurrir es la propia Constitución determina que debe hacerse un programa de restitución de derechos. Este programa de restitución de derechos, pues bueno, tiene la finalidad precisamente de encontrar aquellas cosas que ocasionaron que este niño o niña participara en ese hecho y poder hacer una restitución de derechos, ya que en el tema de los niños y niñas, como te acabo de comentar, son inimputables y no llegan a un proceso. Por lo tanto, ellos son inimputables. Ahora, termina esta sentencia de lo que platicábamos. ¿Hay un seguimiento? Que es bueno, el propio Ejecutivo Estatal y el Ejecutivo Federal tienen instancias precisamente relacionadas con este tema. Tanto para los adultos como para los adolescentes hay un acompañamiento que le permite precisamente a la persona que haya concluido pues el cumplimiento de su pena, o en el caso de los adolescentes el cumplimiento de sus medidas, pues encontrar espacios de oportunidad que le puedan a él brindar hablábamos hace rato de la reinserción, de la reintegración y de la reeducación. En este caso estamos hablando de la reinserción, porque va a regresar la persona a la sociedad. Entonces hay acompañamiento por parte de una instancia del Ejecutivo Estatal para el caso de cualquier estado, incluido el estado de Yucatán, como la hay también para el Poder Ejecutivo Federal. Y es que de pronto como sociedad también nos podemos crear ciertos estigmas en todos los casos, ¿no? Tanto adultos como adolescentes de este tema, ¿no? Hablas también de algo muy importante en virtud precisamente de que el tema de la sensibilización de la sociedad proviene precisamente del conocimiento del contenido de las normas. No saber qué es lo que debe suceder o qué es lo que va a suceder, pues bueno, nos permite generar una serie de ideas que a veces desconocemos y luego viene la frustración, ¿no? Vamos a pensar, voy a dar un ejemplo que va a ser un poco complicado que se comprenda en una sola entrevista, de una persona menor de 14 años y que cometa cualquier tipo penal. Esta persona, cuando digo cualquier tipo penal, es cualquier delito. Sí va a tener un proceso, va a tener un procedimiento, probablemente si se va a juicio, tendría en todo caso, si el Ministerio Público demuestra esta participación, va a tener una sentencia condenatoria. Sin embargo, aún a pesar de esta sentencia condenatoria, y ahí viene lo impactante para la sociedad, no va a cumplir con esta sentencia condenatoria privado de libertad. Lo cumpliría de forma externa. Excelente. ¿Continuarán los trabajos también para ir reforzando todo este tema? Bueno, ese equipo multidisciplinario que hay dentro del órgano federal que tiene que ver con la reinserción y readaptación social, a eso está enfocado precisamente, a fortalecimiento precisamente de aquellas acciones, aquellos programas que van a servir precisamente para el seguimiento durante la etapa de todo lo que es el proceso, tanto en la etapa inicial como en juicio, y en todo caso en la etapa de ejecución, el seguimiento del cumplimiento tanto de las disposiciones del juez como en su caso el contenido de una sentencia condenatoria. Un tema sumamente interesante. Magistrado, pues algo más que quiera comentar con No, pues agradecerte la oportunidad y pues bueno, aquí estamos y seguimos en el tema. Muchas gracias también a todo el auditorio. Muchas gracias por la visita. Gracias, buenos días. Buenos días, vamos a un corte, ya regresamos.